Había hecho renunciar a 6 cuidadores experimentados en apenas 3 meses. Un SEAL retirado de la Marina, atrincherado dentro de su propio trauma. Nadie había logrado atravesar aquella fortaleza de ira, hasta que una enfermera tranquila entró y susurró exactamente las últimas palabras del hermano de armas que él había dejado atrás entre el polvo de Ramani. El expediente sobre el escritorio de Brenda Higgins parecía más un historial criminal que un expediente médico. Era inusualmente grueso, tenía las esquinas desgastadas y llevaba un sello rojo de urgente, una advertencia que la agencia de enfermería reservaba para sus pacientes más difíciles y potencialmente peligrosos. Se llama Garrett Fowler, dijo Brenda mientras se masajeaba las sienes y miraba al otro lado del escritorio. Master Chief retirado de los Navy SEALs, 54 años. Sufrió una lesión grave en la médula espinal por la explosión de un artefacto explosivo improvisado, tiene parálisis parcial en las extremidades inferiores y una lesión cerebral traumática que le dejó migrañas crónicas y estrés postraumático severo. Vive solo en una cabaña a unos 65 kilómetros de Bend, Oregón. Y Natalie, sin exagerar, es el ser humano más difícil con el que me he encontrado. Natalie Harper permaneció completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre su uniforme azul oscuro. A sus 32 años poseía esa clase de calma silenciosa e impenetrable que solo se adquiere después de pasar años junto a camas de hospital mientras los monitores dejan de marcar signos vitales. En Cascade Medical Staffing tenía fama de aceptar las asignaciones que hacían llorar a otras enfermeras en la sala de descanso. ¿Cuántos han renunciado?, preguntó Natalie con voz serena. 6. Brenda suspiró mientras abría el expediente. En 3 meses. Heather duró una semana antes de que él lanzara una taza de cerámica contra la pared, justo al lado de su cabeza. Megan aguantó 3 días. El último, John, un exmédico del ejército, se marchó después de 12 horas porque Garrett ni siquiera le permitió entrar a la casa. Simplemente se quedó sentado en el porche con una escopeta sobre las piernas, mirando fijamente hacia la entrada. El Departamento de Asuntos de Veteranos amenaza con internarlo a la fuerza en un centro psiquiátrico si no acepta recibir atención domiciliaria. Esta es, literalmente, su última oportunidad. Natalie extendió la mano y acercó el expediente. La fotografía adjunta al formulario mostraba a un hombre con unos ojos duros como pedernal. Tenía una mandíbula fuerte y cuadrada cubierta por una barba entrecana, y una cicatriz profunda atravesaba su ceja izquierda. Había una hostilidad en su mirada tan intensa que parecía atravesar incluso el papel. «Acepto el caso», dijo Natalie simplemente. «Natalie, escúchame», advirtió Brenda, inclinándose hacia ella. «Es verbalmente agresivo. Va a poner a prueba cada límite que tengas. No quiere que estés ahí y prácticamente se ha propuesto destruir emocionalmente a cualquiera que intente mantenerlo con vida». «No soy fácil de destruir», respondió Natalie mientras se levantaba y guardaba el expediente dentro de su bolso. El viaje hacia el Bosque Nacional de Schutes fue agotador. La carretera de 2 carriles terminó convirtiéndose en un camino de tierra maltratado que serpenteaba entre un espeso bosque de abetos Douglas. El aislamiento era absoluto. Cuando el Subaru de Natalie finalmente se detuvo sobre la grava de la entrada, hacía tiempo que su teléfono había perdido toda señal. La casa de Garrett Fowler era una pesada cabaña construida con enormes vigas de madera que parecía haber surgido directamente de la ladera de granito. Las ventanas estaban oscuras y las persianas completamente cerradas, bloqueando la luz de la tarde. Natalie tomó su maletín médico, salió al aire helado de la montaña y subió los escalones de madera hasta el amplio porche que rodeaba la casa. No tocó la puerta. Brenda ya le había advertido que Garrett ignoraba a cualquiera que llamara. En lugar de eso, Natalie utilizó la llave de repuesto proporcionada por la agencia y entró. El interior olía a café viejo, humo de leña y algo claramente metálico, el olor de vendajes que llevaban demasiado tiempo sin cambiarse. «Tengo una Smith & Wesson apuntando directamente al centro de tu pecho. Te sugiero que des la vuelta y salgas por donde entraste». La voz surgió desde las sombras de la sala. Era un barítono profundo y áspero, desgastado por el silencio y la rabia. Natalie ni siquiera se estremeció. Extendió la mano hacia el interruptor y encendió la luz.
Garrett Fowler estaba sentado en una pesada silla de ruedas personalizada en medio de la habitación. No sostenía ningún arma. En cambio, apretaba los descansabrazos con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Se veía mucho peor que en la fotografía del expediente. Su rostro estaba demacrado, el cabello gris completamente descuidado y llevaba una camiseta gris descolorida que colgaba holgadamente sobre su cuerpo consumido. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos, ardían con una furia desafiante y peligrosa. «Soy Natalie Harper», dijo mientras dejaba su maletín sobre la isla de la cocina. «Soy su nueva enfermera. Es hora de su medicamento para el dolor de las 3, señor Fowler. Y también necesito cambiarle los vendajes». «Lárgate», gruñó Garrett mientras impulsaba su silla de ruedas unos centímetros hacia adelante. «Llama a la agencia. Diles que te aterroricé. Diles lo que quieras, pero sal de mi propiedad». «No», respondió Natalie mientras caminaba tranquilamente hacia el fregadero para lavarse las manos. Lo dijo con la misma indiferencia con la que alguien hablaría del clima. «Tengo un contrato para estar aquí durante los próximos 30 días. Voy a quedarme en la habitación de huéspedes al final del pasillo. No me importa cuánto me grite, señor Fowler. Fowler. No me importa si lanza cosas, pero voy a limpiar las heridas quirúrgicas de sus piernas y usted va a tomar sus antibióticos, porque si desarrolla sepsis, morirá en esta cabaña antes de que una ambulancia siquiera consiga subir por el camino de la montaña». Garrett la miró fijamente, completamente desconcertado por la ausencia de miedo en su voz. Estaba acostumbrado a las manos temblorosas, las disculpas nerviosas y los intentos desesperados por tranquilizarlo. Natalie no le ofreció nada de eso. Se secó las manos con una toalla de papel, se puso un par de guantes de nitrilo morados y caminó directamente hacia su silla de ruedas. «Primero la pierna izquierda», ordenó. «No me toques», advirtió él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Natalie sostuvo su mirada sin pestañear. «Master Chief, usted sobrevivió a despliegues de combate, explosiones de artefactos improvisados y hasta a la burocracia militar de Estados Unidos. ¿De verdad va a permitir que un pedazo de gasa infectada sea lo que finalmente acabe con usted?» Durante un largo y tenso momento, el aire dentro de la cabaña pareció cargarse de una violencia contenida. El pecho de Garrett subía y bajaba con fuerza. Quería gritar, voltear la mesa, hacer cualquier cosa para quebrar los nervios de aquella mujer, pero Natalie simplemente permaneció ahí, esperando. Finalmente, Garrett soltó un gruñido de disgusto, se recargó contra el respaldo y extendió ligeramente la pierna izquierda. «Haz lo que se te dé la gana. Solo no me hables». «Trato hecho», respondió Natalie. Era una pequeña victoria, pero Natalie sabía que la guerra apenas comenzaba. Las primeras 2 semanas fueron una auténtica trituradora psicológica. Garrett hizo todo lo posible por quebrar la determinación de Natalie. Se negaba a comer lo que ella preparaba y una vez arrojó directamente al piso de madera un plato de huevos revueltos mientras la miraba fijamente a los ojos. Programaba su alarma para las 3 de la madrugada y ponía música heavy metal a todo volumen para impedirle dormir. También recurría a pequeños sabotajes. Escondía el brazalete para medir la presión arterial, derramaba deliberadamente su jarra de agua y se negaba a colaborar durante los ejercicios de transferencia de fisioterapia, convirtiendo el peso muerto de su cuerpo en una carga casi imposible de levantar. A pesar de todo, Natalie permaneció aterradoramente tranquila, como una fuerza de la naturaleza imposible de alterar. Cuando Garrett tiró los huevos al suelo, ella tomó un trapeador, limpió todo en silencio y después le entregó una barra de proteína. Cuando puso la música a todo volumen, Natalie se colocó tapones en los oídos y durmió de todas formas. Cuando se negó a colaborar durante las transferencias, ella utilizó una grúa mecánica Hoyer, ignorando por completo la interminable colección de insultos que Garrett le lanzaba. Nunca levantó la voz. Nunca mostró lástima. Y aquella actitud imperturbable comenzó a ponerlo nervioso. Un martes lluvioso, mientras Natalie cambiaba los vendajes sobre las piernas severamente marcadas de Garrett, él bajó la mirada hacia ella. «¿Cuál es tu problema, Harper?», preguntó con verdadera desconfianza en la voz. Natalie no apartó la vista de lo que estaba haciendo.
No tengo ningún problema, señor Fowler. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mentira, espetó Garrett. La gente que hace este trabajo normalmente se preocupa. Tienen esa mirada patética de compasión. Quieren arreglarme. Pero tú me miras como si fuera una podadora descompuesta. Nada te altera. No lloras. Las únicas personas con una piel tan gruesa son las que ya lo perdieron todo. Natalie terminó de asegurar la gasa con cinta médica, se quitó los guantes y los arrojó dentro de la bolsa para residuos biológicos. Sus signos vitales están estables. Voy a preparar el almuerzo. No te alejes mientras estoy hablando contigo, rugió Garrett, golpeando violentamente el descansabrazos de su silla. Natalie se detuvo en la puerta. Giró lentamente hacia él, con el rostro convertido en una máscara imposible de interpretar. ¿Quieres saber cuál es mi problema, Garrett? Mi problema es que he sostenido las manos de 50 personas diferentes mientras daban su último suspiro. He visto morir madres. He visto morir adolescentes. He visto morir hombres buenos. No tengo el lujo de ponerme a llorar porque un hombre adulto haga un berrinche porque está furioso de haber sobrevivido. ¿Quiere morir hundido en su propia miseria? Esa es su decisión. Pero no voy a permitir que lo haga durante mi turno. Garrett quedó completamente en silencio. Era la primera vez que alguien atravesaba toda aquella intimidación militar y le hablaba directamente como a un igual. Esa misma noche, una enorme tormenta del noroeste del Pacífico golpeó las montañas. El viento rugía entre los pinos con un sonido inquietantemente parecido al silbido de la artillería acercándose. Cerca de las 11 de la noche, la red eléctrica falló. La cabaña quedó sumergida en una oscuridad absoluta. Natalie tomó inmediatamente la potente linterna que mantenía sobre su buró y avanzó por la oscuridad hasta llegar a la sala. Encontró a Garrett tirado en el suelo. Se había caído de la silla de ruedas mientras intentaba alcanzar una botella de whisky colocada en el estante superior de un gabinete. Estaba atrapado en un recuerdo traumático, respiraba rápida y superficialmente, tenía los ojos muy abiertos pero perdidos bajo la luz de la linterna, y sus manos arañaban desesperadamente el piso de madera buscando algo a que aferrarse. ¡Al suelo!, gritó Garrett, con la voz quebrada por el terror. ¡Ataque! ¡Tírense al maldito suelo! ¿Garrett?, dijo Natalie con firmeza mientras se arrodillaba junto a él. Apuntó la linterna hacia el techo para que la luz indirecta iluminara la habitación sin cegarlo. Garrett, estás en Oregón. Estás dentro de tu cabaña. Estás a salvo. Él le sujetó la muñeca con tanta fuerza que Natalie sintió como sus huesos crujían bajo la presión. Están sobre el techo. Nos tienen rodeados. Necesitamos apoyo aéreo. Garrett, mírame, ordenó Natalie, inclinándose hacia él. No puedo llegar hasta él, sollozó Garrett. El duro y amargado Seal había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre destrozado, atrapado en el peor momento de su vida. Se está desangrando en el callejón. Tengo que regresar por él. Tengo que regresar por Beston. Natalie se quedó inmóvil. Aquel nombre la golpeó como un puñetazo directo en el pecho. ¿Beston? ¿Qué dijiste?, susurró mientras su corazón comenzaba a golpearle violentamente contra las costillas. Bradley, respondió Garrett entre lágrimas que finalmente comenzaron a recorrer su rostro curtido. Bradley Beston. Atacaron su convoy. Ruta Michigan, Ramadi. Yo estaba cubriéndolo desde arriba. Se suponía que debía protegerlo, pero llegué demasiado tarde. Llegué demasiado maldito tarde. Natalie sintió que todo el aire abandonaba la habitación. La tormenta que rugía afuera pareció desaparecer de repente. Miró al hombre tembloroso que todavía sujetaba su muñeca mientras las piezas de un aterrador y doloroso rompecabezas comenzaban a encajar violentamente dentro de su cabeza. Bradley Beston no era simplemente el nombre de otro soldado muerto en combate para ella. Garrett respiraba cada vez más rápido, completamente perdido entre el polvo y la sangre de un callejón iraquí de hacía 12 años. Me estaba mirando, susurró Garrett, con los ojos clavados en un fantasma que solamente él podía ver. Yo estaba presionando su cuello. Estaba tratando de detener la sangre y él me miró, intentó decirme algo, pero había demasiada sangre.
Nunca supe qué quería decirme. Le fallé. Lo dejé morir. Las manos de Natalie comenzaron a temblar. Extendió una de ellas y apoyó la palma sobre el pecho de Garrett, sintiendo los golpes frenéticos de su corazón. Garrett, escucha mi voz, dijo Natalie. Su tono había cambiado por completo. Ya no era aquella voz clínica, distante y controlada de la enfermera. Ahora estaba cargada de una emoción profunda que llevaba demasiado tiempo enterrada. Garrett parpadeó varias veces y poco a poco sus ojos comenzaron a enfocarse en el rostro de Natalie bajo la tenue iluminación. Él no te culpaba, dijo Natalie, con la voz temblorosa pero clara. Garrett negó frenéticamente con la cabeza. Tú no sabes nada. Tú no estabas ahí. Te miró, continuó Natalie mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Te miró y apretó tu chaleco táctico. Garrett contuvo el aliento. Dejó de luchar contra ella. La absoluta imposibilidad de lo que acababa de escuchar lo dejó paralizado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Natalie respiró con dificultad. El secreto que había mantenido enterrado durante más de una década finalmente estaba saliendo a la superficie. Porque antes de desplegarse me dijo exactamente qué quería decir si no lograba regresar, susurró Natalie mientras una lágrima recorría lentamente su mejilla. Me dijo, si pasa algo, diles a mis compañeros que sigan respirando por mí. Los ojos de Garrett se abrieron de par en medio de la oscuridad mientras observaba a la mujer a la que había pasado las últimas 2 semanas intentando destruir. ¿Cómo? ¿Cómo? Logró decir Garrett con voz áspera, apenas audible. ¿Quién eres? Natalie se sentó sobre sus talones y permitió que la luz de la linterna iluminara la pequeña cadena de plata que llevaba alrededor del cuello, una cadena que normalmente mantenía escondida debajo de su uniforme. Al final colgaban 2 placas militares de metal, viejas y desgastadas. Mi apellido de soltera era Natalie Beston, dijo suavemente. Bradley era mi hermano mayor. La revelación quedó suspendida en el aire helado, más pesada que la oscuridad provocada por el apagón. Garrett observó las placas de plata que colgaban del cuello de Natalie, mientras el metal reflejaba débilmente la luz de la linterna. La fortaleza brutal e impenetrable que había construido alrededor de su mente durante los últimos 12 años se fracturó en un solo instante. Bradley, susurró Garrett. El nombre salió de su garganta como vidrio roto. Extendió lentamente una mano y sus dedos temblorosos y endurecidos rozaron el metal frío de las placas. Eres la hermana pequeña de Bradley, la que quería estudiar enfermería. Lo conseguí, respondió Natalie con suavidad, intentando mantener firme la voz a pesar de las lágrimas que recorrían su rostro. Me gradué 2 años después de que lo perdiéramos. Desde entonces he trabajado en trauma y cuidados intensivos. Y cuando Brenda me entregó tu expediente en la agencia, reconocí tu nombre inmediatamente. Bradley hablaba de ti en sus cartas. Me contó sobre el Master Chief que nunca dormía, el hombre que siempre tomaba los peores turnos de guardia para que sus compañeros pudieran descansar. Yo sabía perfectamente quién eras, Garrett. Acepté esta asignación porque se lo debía a Bradley. Tenía que asegurarme de que el hombre que cuidaba sus espaldas no terminara abandonado. Garrett se dejó caer contra la pesada base de madera de los gabinetes de la cocina. Toda la fuerza pareció abandonar su cuerpo. El agresivo y feroz Navy SEAL que había aterrorizado a 6 cuidadores anteriores había desaparecido. En su lugar había un hombre profundamente destrozado, ahogándose bajo el insoportable peso de la culpa del sobreviviente. Acercó las rodillas hacia su pecho y enterró el rostro entre sus ásperas manos. Sollozos profundos y dolorosos comenzaron a sacudirle el cuerpo mientras el viento de la tormenta rugía contra la cabaña. Natalie no intentó consolarlo con frases vacías. No le dio palmadas en el hombro ni le aseguró que todo estaría bien. Conocía demasiado bien el trauma y sabía que un dolor como aquel necesitaba sentirse en toda su crudeza. Simplemente permaneció sentada junto a él sobre el frío piso de madera, bajo la tenue luz de la linterna, haciendo guardia en silencio. Se convirtió en el ancla que lo mantenía en el presente mientras los fantasmas de Ramadi finalmente comenzaban a aflojar el control que habían ejercido sobre él durante tantos años. Pensé que me estaba maldiciendo,
consiguió decir Garrett finalmente mientras se limpiaba los ojos con el antebrazo. Durante 12 años desperté gritando porque creía que sus últimos momentos los había pasado odiándome por no haber protegido nuestro flanco. Pensé que aquellas palabras que no pudo pronunciar eran una condena. Dejé que eso me destruyera por dentro. Natalie, alejé a todos. A mi comando, a mis amigos, a mis médicos. Decidí que si no había podido salvarlo, entonces tampoco merecía tener una vida. Quería pudrirme dentro de esta cabaña. Quería que la oscuridad ganara. Él te quería, lo corrigió Natalie con suavidad mientras cambiaba ligeramente de posición. En su última carta me dijo que su unidad era la única razón por la que se sentía seguro. Bradley conocía los riesgos y los había aceptado. También me dejó muy claro que, si ocurría lo peor, su mayor miedo era que sus hermanos cargaran con su muerte como si fuera culpa de ellos. Diles a mis compañeros que sigan respirando por mí. Esa fue su última orden, Master Chief, y llevas más de una década desobedeciéndola. Las palabras golpearon a Garrett con una fuerza casi física. La claridad absoluta del mensaje atravesó años de culpa y recuerdos distorsionados. Levantó lentamente la cabeza y observó a aquella mujer fuerte e inflexible sentada junto a él. Por primera vez desde la explosión que había destrozado su columna, la tormenta aterradora dentro de su mente comenzó a calmarse. Durante las siguientes 4 semanas, la dinámica dentro de la cabaña cambió por completo. La hostilidad desapareció y fue sustituida por una rutina agotadora, pero cooperativa. Garrett dejó de luchar contra los tratamientos médicos. Permitía que Natalie limpiara y vendara sus heridas sin pronunciar una sola queja. Cuando ella colocaba un plato de comida caliente frente a él, Garrett se lo terminaba. Cuando sonaba la alarma indicando que había llegado la hora de la fisioterapia, colaboraba para colocarse en la grúa Hoyer y soportaba los dolorosos ejercicios necesarios para conservar la masa muscular que todavía tenía en la parte inferior del cuerpo. Durante las largas y tranquilas noches comenzaron a hablar. Garrett le contó historias sobre Bradley que Natalie jamás había escuchado, bromas absurdas dentro de los barracones, el terrible sabor de las raciones militares y aquellos momentos silenciosos de profunda hermandad compartidos bajo el inmenso cielo del desierto. A cambio, Natalie le habló del Bradley que había existido antes del ejército, el adolescente bromista que le había enseñado a manejar un auto de transmisión manual y que siempre terminaba quemando el pavó de Acción de Gracias. Entre los dos estaban reconstruyendo a Bradley, pieza por pieza, manteniendo vivo su recuerdo en aquella aislada zona montañosa de Oregón. Sin embargo, la experiencia clínica de Natalie pronto comenzó a advertirle que algo mucho más preocupante estaba ocurriendo. A pesar de la enorme mejoría en el estado mental de Garrett y de su estricto cumplimiento de la fisioterapia, físicamente estaba empeorando en silencio. Al principio fueron señales pequeñas, casi imperceptibles. Una mañana dejó caer 2 veces su taza de café porque sus dedos simplemente no conseguían cerrarse correctamente. Después comenzaron repentinos y violentos espasmos musculares en el pecho y los brazos, zonas que nunca habían sido afectadas por su lesión original de la médula espinal. Cuando Natalie revisaba sus signos vitales, encontraba algo todavía más inquietante: su presión arterial aumentaba de manera errática y aparecían episodios de fiebre localizada que desaparecían con la misma rapidez con la que habían comenzado. Algo anda mal, declaró Natalie una tarde de jueves, observando cómo Garrett hacía una mueca de dolor cuando un violento espasmo le inmovilizó el hombro derecho. Dejó su portapapeles sobre la barra y caminó directamente hacia su silla de ruedas. Tu expediente médico original dice que la parálisis está limitada desde la vértebra L1 hacia abajo, pero estás perdiendo función motora en la parte superior del torso. Tampoco has estado durmiendo porque el dolor está subiendo hasta el cuello. No intentes mentirme, Garrett. Te veo apretar los dientes cada vez que te mueves. Garrett suspiró y se frotó la nuca con una mano temblorosa. Los médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos me advirtieron sobre esta posibilidad hace 5 años. Cuando explotó el IED, una gran cantidad de metralla quedó incrustada en mi espalda. Sacaron todo lo que pudieron, pero quedó un fragmento, una pieza irregular de metal alojada peligrosamente cerca de la parte superior de mi médula espinal.
Dijeron que intentar extraerla era demasiado peligroso. Si alguna vez se movía, podía cortar por completo los nervios restantes y provocar tetraplegia total, o algo peor. Se siente como si alguien estuviera clavándome un clavo al rojo vivo en la columna. Natalie, creo que la metralla se está moviendo. Natalie sintió que la sangre se le helaba. Un fragmento de metralla desplazándose cerca de la parte superior de la médula espinal era una bomba de tiempo. Si dañaba estructuras nerviosas esenciales para la respiración, Garrett podía perder la capacidad de respirar por sí mismo. Vamos a solicitar un traslado médico ahora mismo, ordenó Natalie mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Necesitas una resonancia magnética de emergencia y una valoración de neurocirugía. Esto no es algo que podamos controlar con analgésicos y terquedad. No, respondió Garrett con firmeza, sujetándole la muñeca antes de que pudiera marcar. El hospital más cercano con una unidad de neurocirugía de trauma está en Portland. Son 3 horas por una carretera de montaña que ahora mismo se está congelando. Si quedo atrapado dentro de una ambulancia durante una tormenta de nieve y esa metralla se mueve, estoy muerto. Si nos quedamos aquí, también puedes morir, replicó Natalie. Por primera vez, su habitual distancia profesional comenzaba a quebrarse bajo el peso de un miedo verdadero. No puedo hacerte una cirugía de columna sobre la mesa de la cocina, Garrett. Antes de que Garrett pudiera responder, sus ojos se fueron hacia atrás. Una convulsión brutal sacudió todo su cuerpo. La silla de ruedas se inclinó violentamente hacia atrás y Garrett cayó contra el piso de madera. La cabaña se convirtió inmediatamente en un caos. Natalie soltó el teléfono y se lanzó al suelo junto a él. El cuerpo de Garrett se sacudía sin control, sus músculos contrayéndose con una fuerza aterradora. Algo estaba afectando gravemente su médula espinal y enviando señales caóticas a través de su sistema nervioso. Garrett, quédate conmigo, gritó Natalie mientras despejaba rápidamente el espacio alrededor de su cuerpo para evitar que se golpeara la cabeza. Tomó un cojín del sofá y lo colocó debajo de su cabeza. Después miró el reloj de la pared para medir la duración de la convulsión mientras su mente repasaba frenéticamente los protocolos de emergencia. La crisis duró 90 interminables segundos. Finalmente, Garrett quedó completamente inmóvil. Su respiración era peligrosamente superficial y sus labios comenzaban a adquirir un inquietante tono azulado. Su presión arterial estaba cayendo rápidamente mientras su sistema nervioso dejaba de regular correctamente las funciones de su cuerpo. Natalie corrió hacia su maletín médico. Tomó el equipo de emergencia disponible y después agarró el tanque portátil de oxígeno. Colocó una mascarilla sobre el rostro de Garrett y aumentó el flujo mientras vigilaba desesperadamente sus signos vitales. Los párpados de Garrett comenzaron a moverse. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada estaba desenfocada y cada respiración salía como un jadeo áspero y desesperado. No siento los brazos, consiguió decir mientras el pánico finalmente atravesaba su habitual dureza. Natalie, no puedo respirar. Algo está comprimiendo la parte superior de tu médula, respondió Natalie rápidamente mientras tomaba su teléfono y marcaba al 911. Voy a pedir una evacuación médica aérea. No tenemos tiempo para una ambulancia. La operadora respondió casi inmediatamente. Natalie proporcionó las coordenadas de la cabaña, describió el estado crítico de Garrett y explicó la necesidad urgente de una evacuación aérea. La voz de la operadora se volvió tensa. Entendido, enfermera. Estamos enviando un helicóptero de Life Flight ahora mismo. El piloto Michie está de servicio, pero tenga en cuenta que el frente meteorológico está avanzando rápidamente. Hay fuertes vientos y aguanieve. Tienen una ventana de aproximadamente 20 minutos para aterrizar en el claro detrás de la cabaña antes de que la tormenta obligue a suspender todos los vuelos. Prepara al paciente para traslado inmediato. Natalie dejó el teléfono a un lado y volvió a arrodillarse junto a Garrett. Su frecuencia cardíaca seguía cayendo y su sistema nervioso lesionado tenía cada vez más dificultades para mantener estables sus funciones vitales. Escúchame, murmuró Garrett débilmente detrás de la mascarilla de oxígeno. Si el helicóptero no llega, si esto termina aquí, necesito que sepas algo. Tú me devolviste mi vida.
Me diste su perdón. Cállate, ordenó Natalie mientras sus manos trabajaban frenéticamente para colocarle una vía intravenosa de gran calibre en una vena accesible. Conectó una bolsa de solución salina y comenzó a administrar los líquidos mientras vigilaba su estado. Bradley te ordenó seguir respirando por él, Master Chief. Así que no vas a rendirte conmigo ahora. No vas a morir durante mi turno. Le debes una a mi hermano. ¿Recuerdas? Prometiste seguir respirando. No conviertas a Bradley en un mentiroso. Garrett sonrió débilmente mientras una sola lágrima escapaba de su ojo. Enfermera dura. La más dura, respondió Natalie, negándose a dejar caer sus propias lágrimas. Aguanta, Garrett. Solo aguanta. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de toda la carrera profesional de Natalie. Administró líquidos, utilizó los medicamentos de emergencia indicados para sostener su presión y ayudó manualmente a Garrett a respirar con una bolsa de ventilación mientras su diafragma comenzaba a fallar. Miraba constantemente el reloj, rogando escuchar el sonido de unas hélices. Afuera, el viento rugía y sacudía violentamente las ventanas de la cabaña, como si la tormenta se burlara de sus desesperados esfuerzos por mantener con vida al antiguo Seal. Justo cuando el pulso de Garrett comenzaba a debilitarse hasta niveles peligrosos, un rugido ensordecedor atravesó el silencio del bosque. El fuerte y rítmico golpeteo de las hélices de un helicóptero hizo vibrar el piso de madera. La evacuación médica había llegado. La puerta principal se abrió de golpe y 2 paramédicos de vuelo entraron cargando una tabla espinal rígida y una gran cantidad de equipo avanzado de trauma. «Tenemos que movernos ahora», gritó el paramédico principal por encima del rugido del viento. «La tormenta está cerrando nuestro corredor de vuelo». Natalie les entregó rápidamente toda la información clínica de Garrett sin omitir un solo detalle. Lo aseguraron cuidadosamente sobre la tabla, inmovilizando por completo su columna cervical, y lo llevaron hacia el exterior en medio de la tormenta helada. Las hélices del helicóptero levantaban la nieve formando una cortina blanca casi imposible de atravesar con la vista. Natalie permaneció en el porche, con el uniforme empapado de sudor y nieve derretida, observando cómo introducían a Garrett en la aeronave. Justo antes de que cerraran la pesada puerta lateral, Garrett consiguió girar ligeramente la cabeza y sus ojos encontraron los de Natalie. No podía hablar, pero tampoco era necesario. Entre ambos pasó una promesa silenciosa, firme e inquebrantable. Garrett iba a luchar. El helicóptero despegó y se inclinó bruscamente contra los fuertes vientos antes de desaparecer entre las oscuras y turbulentas nubes sobre las montañas Cascade. Natalie quedó sola en el silencio helado del bosque mientras la adrenalina finalmente abandonaba su cuerpo. Levantó una mano, sujetó con fuerza las placas militares de plata que descansaban contra su pecho y respiró profundamente, aunque todo su cuerpo temblaba. 6 meses después, la brillante luz de la mañana atravesaba los enormes ventanales del Centro de Rehabilitación para Veteranos de Portland. Natalie caminaba por el impecable pasillo llevando una bandeja con 2 grandes vasos de café negro. Empujó las pesadas puertas dobles del gimnasio de fisioterapia y entró. En medio de la sala, rodeado de barras paralelas y equipos de monitoreo, estaba Garrett Fowler. Ya no estaba sentado en una silla de ruedas. Llevaba modernos soportes ortopédicos en ambas piernas y se sostenía con todas sus fuerzas de las barras paralelas. Garrett estaba de pie. La cirugía de emergencia había sido un éxito extraordinario. El Dr. Harrison, un brillante neurocirujano, había conseguido extraer el fragmento de metralla que se desplazaba peligrosamente cerca de la médula antes de que provocara daños permanentes. La operación había liberado la presión sobre la parte superior de su columna, permitiéndole recuperar la función de los brazos y el pecho y dándole suficiente estabilidad para comenzar a intentar caminar con asistencia. Garrett levantó la mirada cuando Natalie se acercó y una sonrisa auténtica, completamente libre de defensas, apareció en su rostro marcado por las cicatrices. Parecía 10 años más joven. La aplastante culpa había desaparecido de sus ojos y en su lugar había una determinación feroz. «Llegas tarde, Harper», bromeó Garrett con una voz fuerte y segura. «Traje café. Eso me concede inmunidad absoluta», respondió Natalie mientras dejaba los vasos sobre una banca cercana.
Se acercó a las barras y su mirada profesional evaluó inmediatamente la postura de Garrett. ¿Cómo está el dolor hoy, Master Chief? Garrett miró hacia adelante, apretó con fuerza las barras y dio un paso lento, deliberado y extraordinariamente difícil. Los soportes ortopédicos emitieron un leve sonido mientras soportaban su peso. Garrett exhaló profundamente y una expresión de triunfo apareció en sus ojos. Estoy respirando, Natalie, dijo suavemente mientras daba otro paso decidido. Sigo respirando. Si la increíble historia de Garrett y Natalie, marcada por la sanación, el sacrificio y una redención inesperada, tocó tu corazón, deja un like y comparte este video con tus amigos. Los verdaderos héroes caminan entre nosotros y muchas veces libran batallas silenciosas detrás de puertas cerradas. Sus historias merecen ser escuchadas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para descubrir cada semana más historias poderosas sobre valentía y conexión humana. Muchas gracias por acompañarnos y apoyar nuestro contenido. Hola, mi nombre es Trant, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver la historia del SEAL retirado que rechazó a todos sus cuidadores hasta que una enfermera conoció las últimas palabras de su compañero caído, me gustaría saber qué piensas. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Para mí, habla sobre la confianza, la compasión y el enorme poder de sentirse verdaderamente comprendido. Nos recuerda que, a veces, el mayor acto de cuidado consiste simplemente en tomarnos el tiempo necesario para conectar profundamente con otra persona. ¿Qué momento se quedó contigo por más tiempo y por qué? ¿Crees que unas pocas palabras sinceras pueden cambiar por completo la manera en que una persona ve a otra? Quizá esta historia pueda recordarnos que debemos escuchar con mayor atención y mostrar más paciencia con las personas que encontramos cada día. Si significó algo para ti, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas historias como esta, puedes darle like y suscribirte.